Ya se está grabando, creo. Sí, Sí, ya, ¿verdad? sí. Pero, ya se ve la presentación. Sí la veo, nada más ¿Sí? si nos podrán confirmar por favor si la ven y si nos escuchan y ya si todo está bien, ahora sí iniciamos. Muchas gracias, Daniel. Les mencionaba que vamos a ver lo relacionado a la NIF de uno, que son ingresos por contratos con clientes, y la NIF de 2, con costos por contratos con clientes. Nuestro desarrollo de la presentación, vamos a ver prácticamente objetivos de cada una de las NIF, un poco de los antecedentes, obviamente explicar o adentrarnos más a lo que es la NIF de uno, la NIF de 2, nuestras conclusiones y en su caso que tuvieran algunas preguntas o dudas o inquietudes, pues las podemos ver al final. Ajá. Bueno, primeramente creo que vamos a definir, como bien lo dice el temario, es ingresos por contratos y costos por contratos, ¿no? Entonces, empezando con la NIF de uno, vamos a definir qué es un ingreso. Sí me gustaría que ustedes participaran un poco en esta presentación y me ayuden comentando o escribiendo qué es o cuál es su definición de ingresos, si lo pueden poner en el chat o en la sesión de preguntas, no sé cuál de las dos esté habilitada, que nos, que nos den un poco de lo que ustedes entienden, por qué es un ingreso, qué viene siendo un ingreso para ustedes. Creo que aquí en la sesión tenemos prácticamente puros compañeros de GIA, no veo a nadie externo, entonces pues prácticamente somos o conocemos el concepto de ingresos. Nos dice Juan Carlos Callejas, los ingresos representan cualquier cantidad de dinero que entre a formar parte de la economía de una persona de acuerdo de acuerdo a lo que he aprendido en GEIA en los procesos. Ok, ¿de acuerdo? Cintia Cervantes es el aumento de la entrada proveniente de la actividad de la compañía o de la empresa, perfecto. Diana Sánchez, los ingresos representan cualquier cantidad de dinero que entre a formar parte de la compañía de una persona y y los egresos son las cantidades que salen y suponen un incremento, entre paréntesis, inversiones o una reducción de dicho patrimonio, gasto. De acuerdo. Eh, Muy buenos comentarios. Y sí, en efecto, em, los ingresos, pues sí, como tal lo mencionaron, em, es un beneficio que una empresa obtiene, y esto en qué sentido va, pues prácticamente en relación a la actividad que realiza la compañía. Ajá, es el aumento, las entradas económicas netamente provenientes, ajá, de la actividad comercial a lo que se dedique la compañía. ¿Cómo pudiéramos definir que se dan estos, a grandes rasgos, cómo, qué sería un ingreso o cómo obtendría la compañía un ingreso? Pues ya sea por la venta de bienes o por la prestación de algún servicio. Ajá, entonces, netamente por ahí vienen los ingresos que cada una de las compañías pudiera tener. Digo, hay sus asegúnes, ¿no? Pero general va en relación a esto. Ajá, ahora entonces,
En la siguiente diapositiva les mencionamos, pues prácticamente esta NIF no es nueva. De hecho, su entrada en vigor fue en el año 2018. Entonces digamos que para estas fechas, todas las compañías, sin excepción creo yo, ya deberían de tenerla aplicada, ¿no? Ya deberían de estar tomando en consideración todo lo que implica esta NIF. Ajá, entonces no es nueva, ya para estas ya son prácticamente 5 años que entró en vigor, entonces pues ya no deberíamos por qué estarlo omitiendo. Ajá. Eh, Aquí lo que mencionábamos, debe ser aplicada para efectos de contabilizar todo tipo de contrato de venta a clientes, ya sea, como les decía hace rato, que sean por bienes o por servicios. Aquí vamos a dar un paréntesis para entender, en pocas palabras, para ustedes, igual me gustaría que me apoyaran comentando en la sesión del chat o de las preguntas y respuestas. Para ustedes, ¿qué viene siendo o qué es un contrato? En palabras de ustedes, no necesitamos algo muy técnico. ¿Qué entienden por un contrato? Ok, Eduardo George nos dice que es un acuerdo de voluntades, ¿de acuerdo? Juan Carlos Callejas nos dice es un convenio entre dos entidades o personas con acuerdos, ¿de acuerdo? Eh, Aldair Juárez nos dice, es el acuerdo entre dos o más partes. Valeria Araujo, acuerdo entre ambas partes. Francisco N, no sé quién sea Francisco N. Francisco Nava, acuerdo de voluntades. Jessica Neira, un acuerdo entre dos o más partes con un bien en común. Diana Sánchez, ok. Documento en donde se realiza negocio jurídico bilateral en el cual dos o más partes expresan su consentimiento en la forma permitida por la ley para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. De acuerdo, una respuesta muy completa. Sí, en efecto, eh, un acuerdo, en un contrato, perdón, pues, lo definimos como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para, ya sea para producir o transferir obligaciones y derechos. Digo, no sé, ya nuestros amigos o nuestros compañeros de legal tienen conceptos ya mucho más formulados, pero creemos que esto es lo más, algo básico, ¿no? Ajá. ¿Estos cómo pueden ser celebrados? Pues ya sea en forma oral o escrita, a menos que la ley pues nos exija que deben ser celebrados de una forma pues determinada, ¿no? O sea, si la ley nos dice tienes que hacerlo así, pues se va a tener que hacer, como lo dicen, ¿no? En donde los contratantes van a estipular en un contrato lo que convenga, pues prácticamente a sus intereses, ya que los contratos pues se rigen por el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que las personas son libres de establecer las reglas que rijan sus relaciones, siempre y cuando pues esto no contravenga con alguna disposición legal. ¿Qué elementos podemos encontrar en los contratos? O cuál sería, digamos, lo primordial, que sea el consentimiento y el objeto? Y para que esto funcione, pues debe de cumplir con ciertos requisitos de validez, que ya sea que las dos partes tengan justamente una capacidad de solventar, pues ya sea sus obligaciones o de cumplir con lo que se está prometiendo, ¿no? Ya que no existan, bueno, vaya, que ausencia de vicios en en el consentimiento debe de tener un fin o un objeto lícito y que el consentimiento manifestado en pues debe estar
apegado a lo que dice la ley. Ajá. Entonces, una vez teniendo este concepto de qué es un contrato, pues ahora lo vamos a aplicar pues prácticamente a lo que nos dice nuestra NIF, que es ya sea por venta a clientes, ya sea en servicios o bienes. Ajá. También la NIF nos dice que qué tipo de transacciones van a quedar fuera de este alcance, que son los contratos de arrendamiento, seguros, instrumentos financieros y algunas partidas que son no monetarias. Ahora, esta NIF D1 obviamente tiene su, digamos que su parte o su convergencia, ya sea con US GAAP o con la norma internacional IFRS. Ajá. En México, pues lo denominamos justamente así, los temas que vamos a ver ahorita, que es la NIF D1 y la NIF D2. En US GAAP es la ASC 606 y en la norma internacional es la IFRS 15. Ajá. Ahora, la NIF de uno, ¿cuál es el principio fundamental que nos dice o que a lo que nos debemos apegar? Prácticamente nos dice que los ingresos se van a tener que estar reconociendo siempre y cuando ya se haya transferido el bien o el servicio al cliente. En ese momento es cuando nosotros ya podemos estar reconociendo ese ingreso. Nos ha sucedido que en muchas compañías, pues literal, ¿no? El bien o el servicio aún no está en poder del cliente, sin embargo, este ya reconoció el ingreso, cosa que pues es una manera incorrecta este reconocimiento. Ajá. Ahora, como postulado básico, pues nos dice que los ingresos deben reconocerse en el periodo contable en el que se devenguen, identificando costos y gastos que se incurrieron o que se consumieron en el proceso. Ajá. Ahora, ¿qué sugerimos para esto? Pues bueno, número uno, creo yo que la compañía deberá de implementar políticas y procedimientos, ajá, en temas de control interno, justamente para poder identificar en qué momento se va a hacer este reconocimiento de ingresos, que pues debería de estar apegado a lo que nos dice la NIF. Ajá. Mi compañera Cintia, gerente del área, nos va a explicar cuáles serían estos pasos que se deberían de estar tomando en cuenta justamente para poder aplicar esta NIF de manera pues correcta. Que lo que mencionamos es, pues sí, ya entró en vigor desde el 2018, entonces ya no tendríamos por qué estar haciendo o no aplicando esta NIF pues a estas alturas del 2023. Muchas gracias, Daniel. Pues como lo comentan, efectivamente esta norma ya tiene una vigencia desde el 2018 y desafortunadamente a estas alturas hemos encontrado que las empresas no tienen claro esta nueva norma y el impacto, o bien sí lo tienen presente pero no saben cómo desarrollarlo o cómo aplicarlo en su operación del día a día, y eso repercute pues al final de cuentas en la presentación de la información financiera que están haciendo ante sus usuarios, que puede ser el consejo de administración o bien pues áreas externas que tienen la obligación de revisar los estados financieros. Entonces, ay, no seas malo, Dani, ¿me compartes la presentación? Entonces les decíamos que desafortunadamente lo que se ha identificado es la falta de control interno, la falta de trabajo en conjunto en las empresas, porque este tema, si bien es un aspecto financiero que se tiene que considerar, eh, desafortunadamente, lo que hemos visto es que no solamente incluye al contador, sino que también debe de participar el mismo proceso operativo, la gente que participa en el área de servicio al cliente, la gente que participa en el almacén, la gente que si estamos hablando de un servicio de logística o un servicio que se le va a prestar al cliente,
pues la gente que va a recibir las indicaciones de cómo se van a llevar a cabo esos tratos, cuáles serían los aspectos legales que se tienen que considerar, hasta dónde se tiene la obligación por parte de la empresa de prestar el servicio y dónde inicia la responsabilidad del cliente, qué pasa en el trayecto de las, pues digamos, en el trayecto del envío de la mercancía al cliente. Todos esos aspectos desde el inicio hasta el fin son los que se tienen que estar considerando, eh, son los que se tienen que estar considerando para poder, eh, pues, evaluar justamente en qué momento se está llevando a cabo nuestro proceso. No sé, malitos, ¿me pueden confirmar si ven nuestra presentación? Se ve en blanco. ¿Se ve en blanco? Dame un minuto. Sí. Ya, ah, Ya la habían visto, ¿verdad? Perdón. sí. Mm, ¿Ya la ven? ¿Ahora sí? No, se sigue viendo en blanco. Dame un minuto. ¿Listo? Sí, ya, ahora sí listo. Perfecto, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces decíamos que es un proceso en donde tienen que participar pues áreas como servicio al cliente, áreas del almacén, áreas de departamento de logística, el área legal porque tiene que evaluar los términos y condiciones en que se va a llevar a cabo la venta, obviamente el área administrativa, el área financiera. Entonces, pues recapitulando todo esto que ya nos comentó Daniel, pues justamente el objetivo de esta norma es verificar que un ingreso que ya está reconocido en el estado de resultados realmente ya haya cumplido con todo el ciclo, con todo el proceso operativo y que efectivamente ese ingreso o ese dato que estamos reconociendo allí como parte de un aumento en nuestro patrimonio, o en este caso en el patrimonio de la entidad, pues realmente corresponda a un servicio o a una venta de un bien que efectivamente ya se realizó, porque al ser los ingresos uno de los principales factores por los cuales van midiendo el rendimiento de las empresas, pues es un renglón tan importante y tan, digamos, sujeto a manipulación o a errores en los cuales si nosotros decimos, híjoles, pues en realidad mis ingresos no fueron 100 pesos, fueron 10 pesos. Ay, pues voy a ponerle unos cuantos ceritos más y pues nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pues son los que obviamente ya en algunos otros cursos les hemos platicado acerca del tema de errores o fraude en la presentación de la información financiera y que pues por eso está el establecimiento de estas normatividades contables que van a regular la forma en que se debe de registrar, pues prácticamente la contabilidad, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante que desafortunadamente muchas de las empresas, les volvemos a repetir, no tienen implementado un buen control interno o demeritan la importancia de ello, no tienen políticas, no tienen procedimientos, no hay ni siquiera una guía contabilizadora. Entonces, pues sí hay un tema de debilidad en cuanto a estos aspectos importantes de control interno. Imagínense, pues, si realmente la información que se está presentando como parte de lo que ellos reportan hacia sus corporativos o hacia sus em, pues sus usuarios o su propio consejo de administración, pues si la información financiera pues es verídica o no, ¿no? Entonces, por eso es importante reforzar que efectivamente pues las normas con las que nosotros nos estamos regulando se deben de cumplir pues el objetivo justamente es ayudar a que la información que se está presentando sea lo más fidedigna o lo más razonable posible, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía Daniel, habíamos hablado de que efectivamente ya la misma norma nos establece una serie de pasos que se deben de reconocer o se deben de ir cumpliendo antes de que nosotros vayamos a reconocer o a registrar un ingreso como tal, ¿no? Entonces, pues justamente hasta antes de esta norma no teníamos una normatividad al respecto, eso también es importante decirlo, ya se los mencionó Daniel,
y el hecho de que no hubiera una normatividad, pues sí, de alguna forma daba lugar a tener ciertos vicios, ¿no? En la presentación de la información. Entonces, pues prácticamente esta norma, ya también nos lo explicó Daniel, va a cumplir con todos los requisitos o las guías que debemos de considerar para efectos de poder ir reconociendo un ingreso y se va a aplicar pues prácticamente a todas las entidades, ¿no? Entonces, el primer paso que nos dice la norma para reconocer un ingreso justamente es identificar cuál es el contrato con el cliente, ¿no? A lo mejor yo antes de este primer paso diría, bueno, pues obviamente tengo que tener claro cuál es la operación, qué es a lo que me dedico, por qué voy a reconocer un aumento en mi patrimonio. Entonces, pues realmente recorrer todo el proceso operativo que hago o la parte de lo que me dedico o el servicio que me dedico a ofrecer y entonces en qué momento realmente yo voy a ser digamos, la beneficiaria o ya voy a cumplir con ciertas particularidades para que yo ya pueda reconocer ese ingreso, ¿no? Entonces, una vez que tengo claro cuál es el concepto del por qué o cuál es el objeto de que voy a vender un servicio o voy a vender un bien, pues entonces ahora sí voy a tratar de ir desmenuzando la operación propia, ¿no? Entonces, el primer paso que nos dice la norma justamente es identificar el contrato con el cliente. ¿Por qué hace mención la norma a un contrato? Pues obviamente Daniel nos hizo favor de explicarnos cuál es la definición de un contrato, cuál es la particularidad de ellos y al final vamos a definir que la norma interpreta y nos dice tácitamente que debemos de identificar el contrato con el cliente porque es la base sobre la cual nosotros vamos a ir reconociendo nuestra operación. Ujú. Entonces, ese contrato vamos a ver más adelante que no solamente es un contrato escrito, sino también puede ser un contrato verbal pero que también ya nos comentó Daniel, que va a ser en el cual se van a plasmar los derechos y las obligaciones para poder satisfacer algo, ¿ok? Y que va a ser un acuerdo de voluntades entre ambas partes. Entonces, la base para que yo pueda prestar un servicio es propiamente nuestro contrato. Si se dan cuenta aquí en GEYA, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una propuesta de servicio al cliente que a su vez esa propuesta tiene términos y condiciones ya con aspectos legales y que eso pues hace la función de un contrato para efectos legales que pueda dar lugar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra propuesta de servicios firmada, pues podemos iniciar los servicios de acuerdo a lo que ya habíamos comentado o acordado con el cliente. Entonces, si se dan cuenta, pues el contrato lo vamos a ver de diferentes formas, ¿no? Entonces, puede ser, ya mencionamos, en este caso de GEA, a través de la propuesta de servicio, o en el caso de una venta de una mercancía, pues posiblemente tengamos un contrato como tal en el cual muchas de las empresas manejan machotes de contratos, en donde dicen, bueno, pues yo voy a venderle al cliente Patito SADCB voy a establecer que le voy a comprar cada periodo, pues no sé, tantas toneladas de sal o de harina o no sé, ¿no? Entonces, al final esos son contratos pues ya comerciales en donde se establecen ciertas particularidades, pero también cuál es el complemento de ese contrato, pues puede ser la propia orden de compra, el ticket del servicio, en fin. A lo que vamos con estos mensajes es que efectivamente se tiene que identificar cuál es la operación y cuáles son los documentos que me van a servir como base para poder llevar a cabo este servicio, ¿no? Entonces, a eso se refiere el primer paso, identificar el contrato con el cliente. El segundo paso, pues, identificar las obligaciones de desempeño. Ya Daniel nos comentaba que efectivamente en un contrato, pues, va a haber derechos y obligaciones. Entonces, justamente aquí debemos de tener claro cuáles son las obligaciones que vamos a incurrir para poder prestar el servicio o vender el bien que queremos. Posteriormente, el paso 3 nos dice la norma es determinar el precio de la transacción. ¿Cuál es el precio en lo que voy a incurrir para poder vender el servicio? Ajá. Ahí vamos a ver que pues no solamente es un precio, pueden ser varios dependiendo de la venta o del servicio que yo le voy a dar al cliente. ¿Ok?
El paso 4 nos dice asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice la norma? Puede ser, como ya lo mencionábamos, que vas a tener varios, digamos, subprocesos o varias, en la venta del servicio que estás dando o en la venta del bien, pues puede ser que se incurran en algunas cosas adicionales y que no solamente vaya a ser un precio general, ¿no? Puede ser, puede haber ciertas particularidades dependiendo de los compromisos a los que te estás enfrentando y entonces cada uno de esos compromisos va a ser medido de forma diferente, ¿ok? Y por último nos dice el paso 5, vas a reconocer el ingreso una vez que tú ya hayas transferido el control al cliente. En este caso, ¿cuál es lo que ya también nos dijo Daniel? Es simplemente reconocer el ingreso una vez que yo ya concluí el servicio, que yo ya concluí la venta, porque pues como lo hemos comentado, pues hasta el día de hoy todavía hemos visto que pues los ingresos que están reportados en los estados de resultados no cumplen con esa condición y pues obviamente ahí hay temas que se tienen que corregir, ¿ok? Muchas gracias. Sí, sí, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí me escuchan. Ahora vamos a dar seguimiento a la descripción de cada uno de estos pasos que ya hemos platicado de forma general y vamos a ir comentando cuáles son las particularidades de los mismos, ¿ok? Entonces, ya con la definición de contrato que tuvimos hace un momento, pues ya nos dimos cuenta que efectivamente un contrato pues debe de tener claras cuáles son los términos y las condiciones en las cuales se debe de incursionar para poder llevar a cabo nuestros servicios o nuestras ventas. Por eso es importante que nuestros expertos, que son los abogados, evalúen efectivamente estos términos y estas condiciones. Obviamente, pues ellos posiblemente no van a tener el panorama completo del proceso porque a lo mejor necesitan tener la intervención del área perdón, del área de servicio al cliente o del área de almacén, para que ellos en conjunto les evalúen todo el proceso como tal desde el inicio hasta el fin y que efectivamente se consideren todas las posibles situaciones que se van a ir dando en ese ciclo para que nos aseguremos que efectivamente el contrato que estamos firmando cumpla con todas las condiciones o con todos las particularidades que tenemos en nuestra operación y que no estemos cayendo en firmar nada más un contrato general o un contrato machote, porque al final pues eso también va a tener ciertas debilidades. Ujú. Entonces, aspectos esenciales del contrato, pues aquí nos dice, el contrato debe de tener una sustancia comercial. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente debe de tener el objetivo de tener una venta de un servicio o de un bien por parte de la empresa, que posiblemente también allí se van a establecer las condiciones monetarias del mismo contrato, ¿no? Nos dice que también deben de ser aprobados el contrato por las partes y se deben de comprometer justamente a cumplir las obligaciones que están plasmadas allí y tanto obligaciones como derechos. Y además de que en el contrato se deben de incorporar los términos de pago del mismo, ¿ok? Ahora, es importante que en el contrato se incluyan cuáles son las formas de pago. Regresando a nuestro ejemplo de GIA, pues justamente en nuestra propuesta de servicios decimos, además de los términos y condiciones legales, justamente la forma en la que se va a cobrar ese servicio de auditoría o de impuestos o de legal, ¿no? Entonces va a ser tanto al inicio, tanto en el desarrollo y tanto al final, ¿no? Entonces, todo eso es importante que se quede claro en el contrato para poder ir midiendo cómo se van a ir desarrollando el servicio y en qué momento nosotros ya podemos dar por cumplido o ponerle palomita a que efectivamente ya realizamos alguna particularidad del contrato que nos permita ir reconociendo una parte del ingreso, ¿ok? Si tienen alguna duda o comentario, por favor nos la hacen saber a través del chat. Bueno, entonces creo que en este paso 1 no hay temas, no hay dudas adicionales. Vamos a continuar con el paso 2. El paso 2 nos dice
que efectivamente, bueno, antes de que me vaya al paso 2, hay una nota que tenemos aquí que tampoco quiero omitir, que efectivamente el contrato ya les mencionábamos de que debe de tener los términos y las condiciones y debe de incluir pues aspectos, particularidades de la forma en la que se va a cobrar el servicio o la venta. Entonces, aquí dentro de los términos del contrato o de la negociación que se tenga, puede que existan ciertos pagos anticipados que realice el cliente a cuenta del servicio, pero debemos de evaluar justamente esas particularidades o la forma en la que se va a llevar a cabo ese pago anticipado por parte del cliente, porque si existe una condición de que se tiene que reembolsar ese anticipo que nos dio el cliente, pues entonces nosotros obviamente no podemos hacer uso de ese, se podría decir, de ese efectivo y considerarlo como un ingreso porque tenemos esa condición de que tenemos que cumplir con esa particularidad que nos dice el contrato antes de poder, digamos, tener la libertad de tomar ese anticipo o no, ¿no? Entonces, por eso volvemos a mencionarles la importancia de los términos y las condiciones que deben de estar plasmadas en el contrato. Entonces, una vez que nosotros hayamos cumplido con la cláusula que nos indique el contrato para poder tomar, pues ya como nuestro ese anticipo que nos dio el cliente, en ese momento sí podríamos ya tener la libertad de llevarlo a nuestros resultados como parte de nuestra información financiera. Si no, entonces es una obligación que todavía tenemos que cumplir y eso, pues, ¿en dónde estaría reportado? A través de una obligación por pagar y se reporta en el pasivo, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya mencionábamos también cuáles son los ejemplos de este tipo de contratos que se tienen con los clientes. Mencionábamos que esta norma va a aplicar prácticamente para todos los tipos de empresas que tenemos y que pues puede ser mercancía en general, servicios, incluso la fabricación de un activo de larga duración, una maquinaria muy especializada, por ejemplo. Todos los ejemplos que a ustedes se les ocurra van a caer 100% en la norma de uno, ¿ok? Entonces, también les mencionábamos que el contrato no solamente nos lo vamos a esperar a través de la forma que ya conocemos, como el contrato, pues como la palabra contrato, como dice a los aspectos legales de que efectivamente es un contrato que hay que seguir, sino que también financieramente debemos de evaluar cuáles son los otros documentos que se van a ir generando en ese ciclo y que pueden ser de base para efectos de reconocer nuestro servicio o nuestra venta, ¿no? Ya mencionábamos el ejemplo de la orden de compra, además de que hay un contrato machote, pues va a ir una orden de compra propiamente del cliente en donde va a tener ya ciertas particularidades de lo que va a requerir, ¿no? Entonces, 100 toneladas de sal a tal precio, los necesito en mi instalación el día tal, voy a dar un anticipo por decir algo del 20%, no lo sé, ¿no? Entonces, son aspectos importantes. Nosotros incluso cuando vamos al súper, pues obviamente no tenemos un contrato como tal, ¿no? Pero pues al final, ¿cuál es el soporte que ampara que efectivamente hicimos una compra al súper? Pues nuestro propio ticket de compra, ¿no? O bien, ya en su caso, si queremos facturar, pues la propia factura, ¿ok? Entonces, todo dependiendo de la situación o del servicio o de la venta que se está dando, les vuelvo a repetir, es importante considerar todos los asegúnes que se van a ir dando en esa operación y que nos va a servir para poder identificar cuál es el documento clave que nos va a constatar que efectivamente hubo una venta o un servicio, ¿ok? Ya mencionábamos que el contrato puede ser presentado en diferentes formas. Simplemente se tiene que identificar en qué momento se va a ir dando el servicio, ¿ok? Mm. Y bueno, ya también mencionábamos que la intervención del área legal va a ser súper importante para poder verificar los términos y las condiciones, así como también los derechos o las obligaciones que vamos a tener presentes al poder incurrir con esta venta o servicio, ¿ok? Em, Ah, ah,
Obviamente mencionábamos que pues en el contrato se tienen que considerar los aspectos monetarios, en cuando espero que efectivamente se vaya a recuperar o vaya yo a ir cobrando parte del servicio. Entonces, pues son aspectos importantes, identificar los derechos legales del cobro. ¿Cuáles serían mis prácticas, pasadas que he tenido con los clientes, no? Por decir algo, pues, si yo conozco, que efectivamente, tengo a un cliente que a lo mejor, pues, no ha cumplido con los términos y condiciones, que se han acordado en años anteriores, pues, entonces, tengo que ver la forma de que, pues, en este año ahora sí me cumpla, ¿no? Entonces, puede ser que por ahí le metamos un candado más al contrato o decirle, pues si antes tu anticipo era del 30% del servicio, ahora pues va a ser el 60%, ¿no? Entonces no, a lo que vamos es que, eh, volviendo al tema del contrato, decíamos, no solamente debemos de tener un contrato machote que nos va a servir para todos los clientes, porque ya lo vimos que hay condiciones y particularidades que van a ser diferentes para cada uno de ellos y obviamente no van a tener la misma situación de cobro el cliente A que el cliente B. Si el cliente B, pues ya he visto que me ha retrasado los cobros o que siempre tengo problemas con ellos, ¿no? Entonces, pues son de las cuestiones que la misma norma nos dice, tienes que evaluar la experiencia de años pasados para ver que efectivamente cuál va a ser la probabilidad de cobro, ¿no? Puede ser que incluso decimos, híjole, ya conozco a tal cliente y este cliente no me va a pagar, entonces, ¿para qué me arriesgo? Mejor no le doy el servicio y que se busque a otro proveedor, ¿no? Entonces, aspectos a lo mejor un poquito más simples, si lo quieren ver así, pero que también debemos de tomar en cuenta para poder llevar a cabo nuestra operación. Em, entonces, aquí la norma nos va llevando como de la mano para identificar en qué momento nosotros podemos ir reconociendo un ingreso, ¿ok? Entonces, ya nos decía Daniel que el principio básico de la norma es reconocer el ingreso cuando efectivamente se haya transferido el control al cliente. ¿Y esto qué quiere decir en pocas palabras? Pues que efectivamente nosotros hayamos concluido con la venta o el servicio que acordamos y que ya efectivamente podemos asegurar la cobranza y que entonces pues ya no hay de otra más que podamos reconocer el ingreso en nuestro estado de resultados. Pero ya también habíamos visto que debemos de ir viendo cuáles son las particulares que se van a ir dando en el proceso. Entonces aquí, como ya mencionábamos, la misma norma nos dice los 5 pasos que tenemos que ir viendo. Y entonces, en uno de los pasos nos decía, tienes que identificar cuáles son las obligaciones de desempeño o las obligaciones a las que tú como proveedor te estás asumiendo para poder llevar a cabo tu servicio. Entonces aquí nos dice la norma, para que efectos de que reconozcas un ingreso, tienes que evaluar si no tienes ninguna obligación pendiente de transferir al cliente y que efectivamente tengas asegurada la contraprestación y que a lo mejor decíamos, si posiblemente yo para poder llevar a cabo el servicio legal, pues le estoy pidiendo un anticipo del 10%, pero por alguna situación en una cláusula de la operación que tengo con el cliente se acuerda que ese 10% que me va a dar el cliente se lo tengo que reembolsar a los 10 días, pues entonces de alguna forma esa condición nos está diciendo que no tienes la libertad para poder hacer uso de ese anticipo del 10%. ¿Por qué? Porque tienes la obligación de regresárselo siempre y cuando posiblemente le pongamos ahí una particularidad adicional. Entonces, como no tienes la libertad de poder tomar ese 10%, al final no lo vas a reconocer en tus resultados. ¿Por qué? Porque no es un ingreso tuyo todavía, porque todavía tienes que esperar a que cumplas ciertas condiciones particulares. Entonces, ese 10% que ya recibiste, pero que tienes la obligación de reembolsárselo a tu cliente, entonces no lo vas a reconocer como un ingreso, sino nos dice la norma, lo tienes que reconocer como un pasivo, justamente por la obligación que tienes que hacer de reembolsarle al cliente ese 10% que te había dado de anticipo.
anticipo, ¿no? Y a lo mejor una vez que se haya concluido la cláusula que te indicaba que tenías que regresarle ese 10% y que ya a lo mejor ya concluiste con todo el servicio, entonces ya no tienes ninguna situación pendiente con el cliente, entonces a lo mejor ya el cliente te va a reembolsar, perdón, te va a pagar pues el 100% del servicio, ¿no? Entonces hasta en ese momento ya vas a reconocer el ingreso como tal. Es algo a lo mejor un poquito simple, pero es justamente lo que nos dice la norma. Tienes que evaluar que efectivamente tú no tengas ninguna obligación pendiente sobre alguna situación que impida que puedas tener la libertad ya de reconocer el ingreso como tal, ¿ok? Entonces, la situación más fácil es, bueno, si efectivamente ya tu empresa has terminado el contrato y ya eh, tienes asegurada la cobranza y además no tienes ningún tema de reembolso que le tengas que hacer al cliente, bueno, pues entonces efectivamente vas a estar en la situación en la que sí, efectivamente vas a poder reconocer el ingreso. No sé si esto quedó claro. También la norma nos dice, bueno, ya mencionábamos el tema de los reembolsos, pero también la norma nos dice los anticipos de clientes. Eso es una situación pues común. Y entonces aquí nos dice la norma, estos anticipos no los vas a reconocer en resultados, sino que efectivamente hasta que tú hayas concluido el servicio y entonces de forma preliminar vas a reconocer en tu balance, en el pasivo, el tema del anticipo del cliente que recibiste y vas a tener que hacerlo o llevártelo ya a resultados una vez que hayas concluido el servicio, ¿no? Entonces, esto es algo que ya no ha cambiado en realidad, simplemente es una nota aclaratoria, ¿ok? No sé si con esto hay alguna duda adicional, ya concluimos el paso 1. Si tienen ejemplos o algún comentario adicional, con gusto los podemos ir platicando. El paso número 2, pues ya mencionábamos también, tenemos que ir definiendo las obligaciones de desempeño en cada contrato, ¿ok? Entonces, aquí es algo importante, por eso es la anotación especial que les hacemos de que no debemos de considerar un contrato machote y decir, bueno, pues esto es lo mismo que voy a hacer en el servicio a lo que voy a hacer en el servicio B, porque tenemos ciertas particularidades, ¿no? Entonces, por eso volvemos otra vez al comentario de que tenemos que entender cuál es mi operación, qué es lo que yo estoy ofreciendo al cliente y entender cuáles son las particularidades que tengo que hacer en cada uno de los servicios que le estoy dando, ¿ok? Entonces, por eso aquí nos dice la norma, tienes que determinar cuáles son los bienes y servicios que van a ser distintos y por tanto tienes una obligación diferente que cumplir adicional a, digamos, a la inicial, ¿no? Entonces, esto es lo que tienes que ir identificando. Posiblemente puedas ir a lo mejor diciendo, hijo, le voy a venderle eh, tomates al cliente Patito por 1,000 toneladas de tomates durante un año, ¿no? Entonces, pues esa es la condición general. Pero entonces aquí nos dice la norma, si efectivamente tú vas viendo que el servicio que le vas a ir dando va a ser prácticamente el mismo y va a tener el mismo patrón de comportamiento, pues entonces aquí no hay de otra. ¿Cuál es mi obligación que tengo que cumplir? Pues ir surtiéndole los tomates al cliente en el momento en el que yo ya en el momento en el que fui acordando la forma en que iba a surtirle los tomates. Pero si además de tomates tengo que venderle limones, tengo que venderle em, aceitunas o granada y que pues aquí no dependo de solamente de venderle la granada en cada mes, sino que ahí ya entran otras condiciones inventando, ¿eh? Que puede ser el tema del servicio o el tema de que la granada pues no es una fruta que se dé todo el año. Bueno, pues entonces ahí a lo mejor para conseguir la granada pues tengo que importarla de China, ¿no? Entonces ahí a lo mejor a mí me cuesta más dinero traer la granada a México para poder entregársela al cliente y entonces ahí pues le voy a pedir un anticipo, le voy a cobrar más por la granada
pero posiblemente ahí le voy a decir, híjole, te voy a cobrar 1,000 pesos adicionales o me vas a tener que comprar 10,000 toneladas más de granada. O sea, son cosas como que muy simples, pero quisiera que a través de estos ejemplos ustedes vean que se pueden ir dando ciertas particularidades en la situación y que tenemos que tomar en cuenta todas esas particularidades porque de alguna forma nos van a identificar cuál es la obligación que yo tengo que adquirir con el cliente y en qué momento voy a tener un pasivo en mi estado financiero y en qué momento voy a reconocer ya pues la venta como concluida y ya llevármela hasta mi resultado. Daniel, no sé si algunos de los chicos tengan algún comentario, algún ejemplo que nos puedan compartir, porque pues como ya sabemos, la norma es muy general, pero sí contempla estas particularidades y pues ya lo hemos visto que no, pues muchas de las ocasiones no es analizada de tal forma por parte de nuestros clientes. ¿Hay algún comentario por ahí? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos cumplido los 2 pasos que nos dice la norma. Entonces, aquí ya mencionamos otro tipo de promesas o aspectos que se tienen que considerar en el tema del desarrollo del servicio que estamos dando. Ya mencionaba yo el ejemplo ahorita del tema de la granada, ¿no? Entonces, si yo para traer la granada a México, porque resulta que aquí no hay temporada, no, o no hay granada como tal, tengo que traerla y me va a salir a un costo más grande, se lo voy a repercutir al cliente, le voy a pedir un anticipo, y aquí también hay otros ejemplos que nos está diciendo la norma. Tienes que considerar los gastos de flete, posiblemente una garantía. A lo mejor le vas a dar al cliente la oportunidad de que te devuelva parte de la granada que pues tú ya le estás vendiendo. Y entonces la granada al ser una fruta, bueno, se echa a perder, ¿no? Entonces, digo, son ejemplos tontos si lo quieren ver así, pero que sí me gustaría que los fueran, digamos, tomando en cuenta, porque al final de cuentas es el día a día de lo que vivimos. Entonces, son cosas a lo mejor tan absurdas, pero que muchas veces por esas situaciones que damos por hecho, pues ahí es donde están los errores y caemos en que no estamos cumpliendo con lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, es importante por eso seguir estos 5 pasos que nos dice la norma y comprender cuáles son las particularidades que van a ir teniendo en nuestra operación del día a día, ¿no? Por eso al principio les mencionábamos, es importante tener conocimiento de a qué nos dedicamos, cuál es el servicio que estamos ofreciendo, cómo inicia el servicio, hasta en qué momento concluye y cuáles son las áreas que están involucradas en ese proceso. Aquí también nos dice la norma que, sí, bueno, para los contadores, vamos a ver que vamos a tener que incluir en nuestro estado financiero, pues un activo y un pasivo, ¿ok? Eh, Aquí son, digamos, como aspectos muy técnicos, si lo quieren ver así, pero que es importante que se queden comprendidos. ¿Por qué? Pues porque antes de la norma, pues lo que hacíamos era, pues nos llevábamos a resultados el ingreso, como ya lo decía Daniel, pues no hemos concluido el servicio, pero yo ya lo reporté en mi estado financiero y yo ya tengo una palomita de que yo ya acabé. Y no hemos evaluado todas las particularidades que ya hemos ido viendo a lo largo de esta sesión. Entonces, eh, posiblemente a través estamos omitiendo incluso que tenemos derechos, ¿no? Así como ya vimos que tenemos obligaciones a cumplir, tenemos derechos. Entonces, a lo mejor en el servicio brusco que ahorita, o en el servicio, perdón, que mencionábamos de GEA,
Pues, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de que plasmamos nuestra propuesta de servicios, decimos: "Tú me vas a ir pagando en parcialidades", ¿no? Entonces, conforme se vaya dando el servicio, este, pues, tú me vas a ir pagando mi servicio, ¿no? Pero también podemos decir: "Ah, no, yo necesito que tú me pagues los días 3 de cada mes", ¿no? Entonces, ese ya sabemos que de acuerdo a los términos del contrato, el día 3 voy a tener un depósito en mi banco por el cliente Patito S.A. Pero al final de cuentas, pues, mi equipo todavía no ha realizado el servicio, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque está preparado para poder realizarse la semana que entra, ¿no? Pero yo como ya tengo un adelanto, digamos, o una primera parcialidad que me entregó el cliente, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo una cuenta por cobrar que es exigible? Sí, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, así está establecido en mi propuesta de servicios. No he satisfecho esa obligación con el cliente, porque también así está establecido que voy a realizar el servicio, el cálculo del impuesto hasta el siguiente mes, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice la norma? Tú no puedes ir reconocer ese anticipo de 3 pesos o 300 pesos que hayas recibido el día de hoy, porque todavía no has satisfecho la obligación que tienes con el cliente. Y entonces, todavía no has cumplido con todas las condiciones y por lo tanto no puedes reconocer el ingreso en tu estado de resultados y ponerle palomita. Lo que tienes que hacer es reconocer un activo. Ajá, en el estado financiero nos vamos a ir al lado del activo y voy a decir, tengo un activo, ¿por qué? Pues porque tengo una obligación de recibir el día 3 de cada mes 300 pesos y entonces ahí está guardadito ese dinero, pero conforme yo vaya satisfaciendo la obligación que tengo con el cliente, entonces en ese momento lo voy a sacar de mi activo y me lo voy a llevar a mi resultado, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, son ejemplos tontos, pero sí que quisiera que evalúen que efectivamente ese tipo de situaciones se da y por eso la misma norma nos dice, aguas, porque tienes que contemplar que efectivamente vas a ir reconociendo un activo en ese tipo de situaciones, ¿no? Y en este caso vas antes de que te lo lleves a resultados, ¿cuál es la contracuenta? Bueno, pues tener en el pasivo una obligación pendiente de cumplir, que va a ser el cálculo del impuesto la siguiente semana, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí quedó claro el ejemplo. Creo que por ahí estaba, ¿vale? Si tiene, ¿quedó claro, vale? Bueno, pues muchas gracias. Entonces, continuemos. Aquí prácticamente es la teoría de lo que ahorita ya les mencionaba, ¿no? Dice, una entidad puede celebrar un contrato no cancelable que requiere que el cliente pague la contraprestación antes de que la entidad proporcione los bienes o servicios, o en caso contrario, el cliente estaría sujeto a una penalización. Entonces, aquí en el ejemplo absurdo que veíamos ahorita es, pues en la fecha en la que el pago sea exigible, yo voy a tener que reconocer una cuenta por cobrar los días 3 de cada mes y asimismo, como yo estoy reconociendo la cuenta por cobrar, tengo la obligación, porque todavía no he cumplido con el cálculo de impuestos, y entonces, así como reconozco mi activo, en este caso un activo, un beneficio, una cuenta por cobrar, voy a reconocer mi pasivo por la obligación que tengo que hacer y una vez que yo ya haya concluido con mi servicio, me lo voy a llevar al estado de resultados, ¿ok? Entonces, prácticamente a eso se refiere. También la norma ya nos está hablando de conceptos como cuenta por cobrar condicionada, ¿ok? Entonces aquí nos dice, cuando una entidad vaya a satisfacer una obligación a cumplir, vamos a suponer que efectivamente yo los días 3 de cada mes tengo la obligación de recibir el día 300 pesos o 1000 pesos, o no sé, dependiendo de lo que yo ya haya acordado con el cliente. Y todavía ese día lunes que me dé el dinero el cliente, no voy a realizar el cálculo de impuestos, sino me lo voy a llevar hasta la siguiente semana porque así está programado. Tengo que evaluar que efectivamente aquí nos dice,
cuando una entidad tiene el derecho incondicional a esa contraprestación, entonces aquí estamos situados en el ejemplo de que el día 3 de cada mes, pues tengo el beneficio de recibir esa contraprestación, ¿ok? Pero nos dice, solamente se requiere el paso del tiempo antes de que el pago de esa contraprestación sea exigible. Pues aquí lo voy a reconocer como una cuenta por cobrar, como ya lo hemos visto, ¿ok? Pero como no tengo todavía el derecho incondicional a esa contraprestación, porque todavía a lo mejor no he concluido el servicio, como lo nos dice aquí, entonces lo voy a manejar como una cuenta por cobrar condicionada. ¿A qué va a estar condicionado? Pues a que el día lunes de la siguiente semana yo concluya efectivamente mi cálculo de impuestos y integre mi pago provisional, ¿no? Entonces, digo, son ejemplos tontos, pero pues para que quede claro lo que nos trata de decir la norma. Entonces, es importante que evaluemos en qué situaciones vamos a poder reconocer una cuenta por cobrar, que no voy a tener ninguna obligación adicional más que solamente esperar el transcurso del tiempo, o que efectivamente tengo una obligación pendiente de realizar y que entonces pues se va a tratar de una cuenta por cobrar condicionada. ¿Ok? Bueno, el siguiente paso es el paso 3 y nos dice debemos de determinar el precio de la transacción. Entonces, hay ciertas particularidades en el precio, ¿ok? Vamos a suponer que, pues en el caso de ella, pues vamos a tener un precio fijo que es mi honorario del servicio de impuestos, ¿ok? Pero vamos a suponer que tenga una revisión de Hacienda o que tenga un crédito fiscal que Hacienda ya me determinó o que son obviamente cosas distintas, ¿no? Entonces eso ya sabemos que entra en una propuesta de servicios independiente, pero que además va a ser a lo mejor una contraprestación variable que se vaya a determinar. ¿Por qué? Pues porque tengo que tener pues el sartén por la mano y asegurar que efectivamente pues voy a pelear o voy a meter toda la documentación que tenga que hacer pues para que el crédito fiscal no sea imputable al cliente y que entonces ahí haya un beneficio económico, ¿no? Entonces, pues si a lo mejor le gano el crédito al cliente, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que me va a pagar no un 100%, sino un 100% adicional o un monto adicional de mi honorario base que yo ya le había establecido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dice la fórmula. Tienes que considerar las consideraciones fijas, obviamente, o el precio inicial que le estás dando y cuáles son las particularidades que van a incluir para que efectivamente haya una mejora en el precio. Entonces, y que posiblemente van a ser consideraciones variables que se toman en cuenta y que la suma de ambas pues me va a dar el monto total de la transacción, ¿ok? Aquí vamos a irnos al ejemplo claro de cuando compro pues un carro. Entonces, el carro pues obviamente me sale en un precio de factura, pero además hay que ponerle el seguro, hay que ponerle el gasto de mantenimiento, hay que ponerle a lo mejor pues cosas adicionales que quiero para mi carro. Entonces, pues todo eso ya pues va sumando, ¿no? Entonces va cambiando el monto total de la transacción, ¿ok? Aquí nos dice también que tenemos que tener en cuenta cuáles son las consideraciones variables que se van a ir dando en la situación. ¿Por qué? Porque pueden incluirse descuentos, podemos también darles cupones a los clientes, puede haber descuentos por mercancía dañada, porque incluso a lo mejor estamos vendiendo mercancía y se las estamos llevando a los almacenes del cliente, y si el cliente pues no tiene mm, nuevas tiendas o nuevos almacenes, bueno, pues por ahí posiblemente tengamos que aplicarle un descuento porque justamente se aperturó una nueva tienda. Si se, si se dan cuenta, este tipo de situaciones son tan comunes. Aquí voy a poner el ejemplo de, de la empresa que se dedica a vender jugos. Entonces, pues si se dan cuenta, ese tipo de empresas le va a vender a lo mejor al público en general, pero también le va a vender a los distribuidores o incluso a las tiendas comerciales. Entonces, cuando ustedes evalúen ese tipo de situaciones, se van a dar cuenta que en los contratos, ya lo mencionábamos,
va a haber un precio especial porque le entregues a la puerta del almacén del cliente o cambia ese precio o hay una comisión adicional porque le entregues a la puerta del almacén, perdón, de la tienda en donde el cliente va a poder colocar sus jugos, ¿no? Entonces, posiblemente yo le estoy vendiendo a la empresa, mm, Jugos S bueno, miren, yo soy la empresa Jugos S.A., pero le voy a vender a Comercial Mexicana, y entonces Comercial Mexicana, pues, no tiene almacenes, ¿no? Tiene tiendas que están ubicadas en distintos lugares. Entonces, a lo mejor allí el precio va a ir cambiando dependiendo de que no se lo voy a entregar en la puerta de la tienda A, sino se lo voy a entregar a lo mejor incluso hasta voy a acomodar los juguitos en la misma tienda, en el refrigerador que debe de estar cerca de la caja o cerca de la parte más visible de la tienda donde yo pueda colocar los jugos. Entonces, todos ese tipo de situaciones va a lugar a que se cobren comisiones o que incluso cambien los precios. Entonces, todo ese tipo de situaciones pues se pueden ir dando y por eso tenemos que considerar las consideraciones variables que se van a ir dando, ¿ok? Incluso puede haber aquí temas de incentivos de ventas por pronto pago o descuentos por volumen de compra, ¿ok? Creo que vamos bien, entonces vamos a continuar. El siguiente paso es asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño identificadas en el contrato. Aquí nos dice, la entidad debe identificar el precio individual de cada obligación de desempeño, considerando el precio observable al que se vendería un bien o servicio por separado a un cliente. Si no es observable, debe de estimarse. ¿Ok? Entonces aquí prácticamente lo que nos dice es, tienes que identificar, y vuelvo a lo mismo, qué es lo que vas a vender, cuáles son las particulares de cada una de las situaciones de tu venta y cuáles son las obligaciones adicionales que vas a incluir y en este caso ver si estas obligaciones forman parte del precio total de la venta o efectivamente ahí es como un tipo de contrato independiente o algo adicional que se tenga que hacer para que efectivamente determines cuál es el precio de esa obligación que tienes adicional con el cliente y que le asignes pues ciertas particularidades y que conforme se vaya cumpliendo esa obligación, pues vayas reconociendo ese beneficio de contraprestación, ¿ok? Entonces aquí vamos a tratar de desmenuzar esto que nos dice la norma con este ejemplo. Ya hemos visto que el tema de la venta de los bienes, ¿no? Entonces, cuando nosotros pues tenemos una venta a lo mejor de un televisor y la vendo en un centro comercial, pues entonces aquí simplemente eh, en las ventas de Liverpool, vamos a suponer, pues entonces ahí qué sucede, pues vendemos la mercancía y ya. Y en el momento que le estoy entregando el televisor al cliente, pues en ese momento se satisface la obligación y ya, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que Liverpool, además, como ya lo hemos visto, pues maneja las ventas nocturnas, ¿no? Y entonces al momento de que te vende la mercancía, pues te hace desacreedor a lo mejor a un monedero electrónico, ¿no? Te dicen, ah, pues va a ser el precio tal, y pero además el 20% de ese precio te lo voy a devolver vía monedero electrónico. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Ya no estamos hablando de una venta normal como tal. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación con el cliente de devolverle el 20% no en efectivo, sino a través de monedero electrónico. Y ese monedero electrónico puede que el cliente se lo vaya a consumir en el momento o bien que te tenga que esperar a lo que mejor, cuando el cliente pues encuentra una mejor oferta para poder hacer uso de él. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahí hay sí va a haber un ingreso obviamente por la venta del televisor, pero también tenemos un pasivo que reconocer porque justamente tenemos la obligación de ahora sí que de hacer efectivo ese monedero electrónico que tiene el cliente. Y entonces tenemos que evaluar en qué momento o cuáles son las condiciones generales del momento en el que otorgamos los monederos electrónicos para saber justamente que tenemos un pasivo pendiente de cumplir, ¿ok? Ahora,
Ese es, digamos, un ejemplo. Ahora, el otro ejemplo es, bueno, pues voy a venderle el televisor, pero resulta que también el televisor tiene una garantía, ¿no? Entonces, esa garantía pues puede ser de 3 meses, ¿no? Si no pasa nada, bueno, pues ya, pues ya la hicimos y no pasó nada. Pero ¿qué sucede? Que resulta que esa garantía puede que esté dentro de los términos del contrato y entonces pues ya consideramos que efectivamente durante los 3 meses iniciales vamos a tener que tener cuidado que posiblemente vamos a tener una devolución porque el televisor a lo mejor salió dañado y entonces va a entrar ahí la garantía. Pero también, si sucede que le ofrecemos una garantía extendida al cliente, entonces esa garantía extendida ya va a ser por un periodo de un año. Entonces, obviamente, esa garantía extendida que le estoy dando al cliente va a ser un precio adicional al televisor, ¿no? Entonces, allí, ¿qué es lo que va a suceder? Que tengo una obligación por un año más para poder satisfacer cuál servicio que necesite la televisión y que en ese caso me voy a ir llevando a resultados esa venta de esa garantía conforme se vaya devengando el tiempo y sepa que efectivamente ya transcurrió el año y que no tengo nada, ¿no? Pendiente de reconocer con el cliente. Entonces, solamente son ejemplos, digamos, simples, pero que nos dice aquí en la norma, tienes que identificar cuáles son las obligaciones que tienes que incurrir para poder llevar a cabo pues tu operación, ¿ok? Entonces, pues un ejemplo ya lo vimos en la venta de televisores, o el otro pues ya veíamos también que puede ser en la venta de los automóviles. ¿Qué sucede? Pues que cuando vamos a la agencia no solamente compramos el auto como tal, sino que también si lo compramos a crédito, bueno, ahí ya tenemos un interés por la que tenemos que pagar, ¿no? Pero además puede ser que le compre una garantía no solamente por los 3 años iniciales del vehículo, sino que pues ya de una vez tengo que pagarle la garantía por 7 años más y entonces pues es una obligación que tengo que yo como proveedor de la venta del vehículo, pues tengo que satisfacer el servicio que me está pidiendo el cliente, ¿no? Entonces, ahí tenemos la obligación de reconocer el ingreso por la venta normal del vehículo, pero también tenemos la obligación de reconocer el pasivo porque efectivamente el cliente me compró una garantía extendida y entonces conforme se vaya a ir devengando el periodo de la garantía extendida, conforme ese momento se va a ir reconociendo el ingreso. No sé si con estos ejemplos han quedado claro lo que nos dice la norma. Bueno, y el último paso que nos dice la norma dice reconocer los ingresos conforme la entidad satisfaga una obligación de desempeño. Los ingresos se van a reconocer una vez que se satisface la obligación de desempeño, ¿ok? En este caso es cuando ya el cliente obtiene el control y cuando ya nosotros no tenemos ninguna obligación que hacer adicional a lo que estamos obligados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo ya tengo la obligación perdón, ya tengo el beneficio de reconocer mi cuenta por cobrar. El cliente ya tiene el servicio, ya tiene la mercancía, él ya no, yo ya no tengo ninguna injerencia sobre el cliente o sobre la mercancía del cliente. Entonces, pues prácticamente ya cumplí con todas las obligaciones que tenía que cumplir y entonces en ese momento, bueno, pues yo ya puedo reconocer mi ingreso en el resultado, ¿ok? Eh, Como les decíamos, pues esta norma prácticamente es una guía que nos va a ir diciendo la forma en la que vamos a ir reconociendo nuestros ingresos, obviamente dependiendo de las particularidades que tengamos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, mencionábamos otra vez el ejemplo del televisor. ¿En qué momento le voy a transferir el control al cliente? Pues cuando le doy al cliente la caja con la televisión, ¿no? Entonces ahí, pues ya es obligación del cliente, pues hacer buen manejo del televisor. Ahorita que les mencionaba el ejemplo, me acordé de una situación en la cual, pues ustedes saben que en el Buen Fin, pues por lo regular, pues están las promociones, ¿no? Entonces,
Yo veía el ejemplo de una pareja que compró un televisor, pero pues resulta que se llevó el televisor en una moto, ¿no? Entonces, saliendo del estacionamiento de la plaza, pues, ¿qué sucedió? Pues que se les cayó el televisor y pues adiós televisor, ¿no? Son cosas a lo mejor absurdas, pero ¿qué sucede? Al final de cuentas ahí ya no es responsabilidad de la tienda que lo que le haya pasado al televisor. ¿Por qué? Pues porque la tienda ya le entregó la posición que es el televisor y el cliente ya la pagó, ¿no? Entonces, él asumió la responsabilidad de cómo se iba a llevar el televisor a su casa. Si ellos decidieron que se le llevaran en la moto, bueno, pues es el riesgo en que incurrieron y ahí, pues con la pena, ¿no? ¿Cómo le voy a reclamar a la tienda que yo hice mal uso del televisor? Entonces, si se dan cuenta, son ejemplos absurdos, pero bueno, justamente es el ejemplo que les queremos transmitir de que efectivamente, si yo ya no tengo ninguna obligación adicional que cumplir, bueno, pues entonces ahí, en ese momento, la posesión del televisor, ¿quién la tiene? El cliente. ¿Y de quién es responsabilidad del cliente? ¿Por qué? Pues porque yo a empresa ya le transferí el control de ese televisor, ¿ok? Em, entonces tenemos que ir evaluando cuáles son los tipos de servicios que estamos ofreciendo. Aquí también hemos visto que hay ciertas particularidades, ¿no? Entonces, si estamos hablando, pues, de una empresa constructora, pues, conforme se va a ir devengando el servicio, a lo mejor puede ser conforme se vayan, cumpliendo ciertas particularidades de la obra, ¿no? Ya veíamos en el caso del tema de las agencias de autos. Bueno, si yo realizo una compra de un mantenimiento adicional, bueno, conforme me vayan dando el mantenimiento a mi auto, bueno, conforme en ese momento voy a ir pagándole a la agencia lo que necesita y entonces ellos ya pueden ir reconocer el ingreso en resultados, ¿no? Pero vamos a suponer que es una empresa que se dedica a la construcción de un bien tangible, pero que es a largo plazo, entonces a lo mejor ese bien va a tener va a requerir ciertas particularidades adicionales y entonces va a requerir que le demos un anticipo, que además, posiblemente, conforme se vaya trabajando ese bien, pues yo voy a ir reconociendo esos anticipos y entonces ya vimos que la norma nos dice, ojo, esos anticipos, tienes que evaluar, bueno, si hay una cláusula de que se lo tienes que reembolsar al cliente o dos, si puedes hacer uso de esos anticipos y entonces, conforme tú vayas concluyendo o construyendo ese inmueble de largo plazo, bueno, pues en ese momento te lo vas a ir llevando a resultados, pero mientras lo vas a reconocer como un pasivo, ¿no? Entonces, tenemos que ir identificando estas condiciones, ¿ok? Y bueno, aquí simplemente son ejemplos que ya hemos dado respecto a las ventas, pues que se hacen a lo mejor en las tiendas comerciales, los cupones de descuento, los monederos electrónicos, incluso a lo mejor en el tema de los hoteles. Ya saben que cuando nos vamos de vacaciones, pues ahí vemos que también nos ofrecen, pues que vayamos pagándoles a lo mejor una cierta particularidad o una cierta cuota cada mes y resulta que cuando nosotros queramos tomar nuestras vacaciones, bueno, pues nos ofrecen allí un hotel y dicen, bueno, ya no me debes nada porque tú ya incluiste, ya estuviste, digamos, pagando tus cuotas por adelantadas, ¿no? Entonces, me parece que son tiempos compartidos. Entonces, bueno, tenemos que ir evaluando ese tipo de particularidades para saber justamente en qué momento yo tengo la obligación de satisfacer una necesidad o un servicio al cliente y cómo lo voy a ir reconociendo en mi información financiera. Sí nos gustaría que ustedes nos den ejemplos adicionales que les ha tocado al llevar a la práctica esta norma. Por favor, si nos los pueden ir compartiendo. Jessica o Jesús Albarrán, si nos pueden compartir, por favor, un ejemplo.
Isbeth Guerra. O quizá que Dice, nos puedan compartir algún ejemplo de en las compañías que ustedes llevan o en las que ustedes trabajan, como si tienen una idea de cómo es que se hace este reconocimiento de ingresos. Lo que sepan, o sea, no a lo mejor no conocen toda la operación, pero como lo entiendan. ok, aquí Daniel tenemos el comentario de Francisco. Dice, me imagino que sería cuando arriendas un carro. A ver, ¿podrás complementar tu ejemplo, Francisco? Y también Eduardo George dice una compra a crédito. Si nos pueden ayudar con sus ejemplos, muchas gracias por su participación, pero vamos a, digamos, a ponerle más dificultad a sus ejemplos y cómo es que ustedes se han enfrentado, digamos, en la vida diaria a este tipo de situaciones de acuerdo a la norma. Los dos ejemplos son muy buenos y como ya vimos, pues efectivamente la aplicación de la norma es para todo tipo de empresas, con ciertas particularidades, obviamente, que ya también se las mencionó Daniel, pero que pues efectivamente, pues tenemos que ir analizando. Dice Eduardo, una compra de maquinaria a crédito, ¿ok? Dice, en algunas ocasiones te dan el contrato y se puede pactar si te dan el producto. Claro. Hay otros dos comentarios, Dani, de Francisco y Eduardo. A ver si los puedes ir ayudando a leerlos. Voy. A ver, el de Francisco. Cuando rentas un carro, no, ese ya lo habías leído, ¿no? Cuando rentas Ujú. un carro, pagas un derecho y una garantía misma que al final del contrato, ya sea que se aplica una u otra, dependiendo si el carro tiene un daño. Miguel Vázquez dice, una pregunta, si vendí un bien, Miguel Vázquez pregunta, si vendí un bien y el cliente lo adquirió con una garantía extendida, lo que voy a reconocer de forma diferida, mi ingreso por la garantía o también por el bien. Si vendí un bien Solamente por la garantía. por la garantía, ajá. Ajá. Obviamente ya hay que evaluar la condición en la que estás vendiéndole el bien. Ujú. Y ya son todas las preguntas. Ya no hay más preguntas. ¿Algún otro ejemplo que nos quieran comentar? Bueno, continuamos, Daniel. Sí. Ok, entonces, si se dan cuenta, pues hemos visto prácticamente que esta norma se aplica para todas las entidades. Entonces, hay ciertas particularidades que tenemos que tener en cuenta, que justamente es el objetivo de la norma. Y entonces, volviendo al principio fundamental que nos dice la norma es justamente reconocer el ingreso en el momento en que efectivamente hayas transferido el control al cliente, ¿ok? Y entonces ya obviamente con todas las particularidades que ya vimos, nos dice la norma, vas a reconocer los ingresos conforme se vayan a ir cumpliendo esas obligaciones que tienes incurridas y en ese momento pues vas a ir reconociendo tanto el ingreso como el costo, ¿ok? Al principio de la sesión, Daniel nos decía, los ingresos se deben reconocer en el periodo contable en el que se devenguen, identificando también los costos y los gastos que se incurrieron o consumieron en el proceso de la elaboración o obtención del ingreso. Entonces, como ya lo hemos visto,
Conforme nosotros vayamos satisfaciendo esas obligaciones a las que tenemos o las que ya adquirimos, conforme ese momento vamos a ir reconociendo el ingreso en el estado de resultados. Entonces, la norma D1 se tiene que evaluar junto con la norma D2 y la norma D2 hace referencia a los costos por contratos con clientes. Si se dan cuenta, pues obviamente tenemos ciertas particularidades o ciertas normas, como la norma relativa al tema de los inventarios, costo de ventas, ¿no? Aquí lo que nos dice la norma es, no tienes que mezclar normas y obviamente la determinación del costo se tiene que ir evaluando conforme esa norma en particularidad. Aguas, pero si tienes también costos adicionales en los que incurriste para poder obtener un contrato, entonces esos costos se tienen que ir evaluando a través de la norma D2, ¿ok? Entonces, por ahí ya también al principio de la sesión nos mencionaban qué es un ingreso. Entonces, si nos pueden ahí, por favor, indicar qué es lo que entienden como costo. ¿Me ayudas, Dani, con los Sí, comentarios? bueno. Nos dice, espérame, ¿quién es? Francisco Nava, erogaciones que realiza una entidad que va directo al bien o servicio que vende. ¿Ok? Em, Francisco Abarca sería el valor que se le asigna a un servicio material. Aldair Juárez nos dice, costo es aquella erogación que se recupera en un futuro. Y Eduardo George dice, erogación principal para el giro del negocio. Pues muchas gracias. ¿Y estás de acuerdo, Dani? Sí, pues sí. Sí, todos tienen comentarios correctos. Efectivamente, a eso se refiere el costo. Entonces, aquí lo importante es evaluar justamente, pues primero, si me estoy dedicando a una venta de un bien, bueno, ¿cómo voy a determinar el costo? Bueno, eso es a través de la norma en particularidad de inventarios y costo de ventas. Pero si voy a aquí el mensaje es, la NIF D1 y D2 hace mención a aquellos costos adicionales en los que voy a incurrir para poder llevar a cabo esta venta, ¿ok? Entonces, ya con lo que nos dicen ahorita lo que es un costo, y bueno, aquí tenemos el ejemplo. Dani, no sé si quieras comentar algo al respecto. Eh, pues bueno, en sí yo considero que así como, bueno, como bien lo dijiste, ¿no? En lo que nos establece la NIF d dos es que para identificar qué es un costo o para reconocer como un activo los costos a cumplir, vaya, derivado de un contrato con el cliente, se deben de considerar que estos costos reúnan por ciertos requisitos. Ajá. Eh, uno, que se relacionen directamente con un contrato, que la entidad pueda identificar de forma específica. Y como bien lo dijeron, que generen o mejoren recursos de la utilidad que van a ser utilizados para satisfacer obligaciones en el futuro, como bien lo dijeron en los comentarios, y que sean recuperables, obviamente. Y otro paso sería que puedan cuantificarse. Ajá.
Ese sería como mi comentario en relación a los costos o a lo que nos dice esta NIF. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, justamente mencionando lo que nos dice Daniel, es efectivamente identificar cuáles son los costos adicionales en los que yo voy a incurrir. Y entonces aquí volvemos a al mensaje clave que nos dice la norma. Vamos a reconocer en el estado de resultados los costos por aquellos contratos que incurrí para celebrarlos con el cliente en el momento en el que yo ya satisfaje la obligación con el cliente, ya le transferí el control, más que nada ya le transferí la batuta al cliente y ahora es responsabilidad del cliente y en ese momento, pues yo ya puedo reconocer tanto en mi estado de resultados el ingreso y el costo, ¿ok? Aquí mencionábamos que la norma pues hace referencia a que efectivamente vamos a tener costos adicionales o costos incrementables. Si se dan cuenta, aquí nos dice la norma que son aquellos en los que una entidad no habría incurrido si la entidad no hubiera entrado en el proceso de la obtención del contrato. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos costos que se incurren en una preparación de la propuesta. Vamos a suponer que, volviendo al caso de GEA, pues nosotros al momento de preparar una propuesta de servicios vamos incurriendo en costos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la junta previa con el cliente, la junta de conocimiento, donde nos dice las necesidades que tiene, determinamos una propuesta económica, determinamos quién va a participar en el proyecto, cuántas horas le van a invertir, cuál es la cuota de la persona que va a participar, analizamos los pros y los contras y entonces ese tiempo que nosotros ya previamente le incurrimos para preparar esa propuesta de servicios, pues son costos que al final de cuentas se van a recuperar, sí, si es que nosotros pues obtenemos el servicio. Pero si no se, pero también se pueden no recuperar justamente cuando no nos aceptan nuestra propuesta de servicios. Entonces aquí ese es el mensaje que nos dice la norma. Si nosotros vamos a recuperar esos costos en un futuro, entonces podemos reconocer esos costos en primera instancia como un activo, como un beneficio, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tenemos de alguna forma la confianza de que esos costos los vamos a recuperar en el futuro. Y entonces, a través de cuando nos ganen, perdón, cuando nos acepten la propuesta de servicios, pues ahí vamos a tener ese beneficio. Pero si nosotros, y obviamente, nosotros vamos a ir reconociendo esos costos en resultados conforme se vaya a ir devengando el servicio, ¿ok? Pero si desde un inicio sabemos que son costos en los que vamos a incurrir, pero ya tenemos el escenario de que posiblemente no ganemos el servicio, pues entonces se van a quedar en el resultado como una pérdida y pues simplemente ahí son costos que se llevaron a cabo, pero que no obtuvimos ningún beneficio. ¿Quedó claro el ejemplo? Bueno, si hay algún comentario adicional, pues nos lo van diciendo, por favor. Y aquí también la norma nos hace mención a que pueden haber otro tipo de costos relacionados con la obtención de un contrato. Pueden ser materiales directos que incurramos, posiblemente en el ejemplo de GEA, pues puede ser el costo del papel, el costo de la tinta, el costo el tiempo de las personas que incurren en preparar la propuesta, ajá, o incluso pueden ser comisiones, si nos vamos a un ejemplo de un vendedor que se dedica pues a vender los televisores que ahorita veíamos, bueno, pues a lo mejor el vendedor hay que pagarle una comisión. Entonces, ese tipo de costos son los que hace referencia a la NIF de 2 y que tenemos que tener presentes para saber en qué momento vamos a ir reconociendo esos costos en el estado de resultados, siempre y cuando hayamos transferido el control o hayamos satisfecho nuestra obligación con el cliente, ¿ok? Em, Otro tipo de costos, aquí es la clave que ya mencionábamos hace un ratito, es todos aquellos costos que nos van a servir para poder cumplir nuestros compromisos que ya adquirimos con el cliente y que sabemos que nos van a generar recursos y que van a ser recuperables y que tenemos la certeza de que sí lo vamos a recuperar en el corto
plazo y que sabemos que los vamos a cuantificar de forma confiable, sí o sí se pueden ir reconociendo como un activo, pero se van a ir mandando al estado de resultados siempre y cuando vayamos devengando el servicio que tenemos con el cliente, ¿no? Entonces, pues esa es la clave como tal. Hay otro tipo de costos que menciona la norma, pues que pueden ser materiales directos. Ya mencionaba aquí en este caso la materia prima que utilizamos para llevar a cabo la propuesta o incluso mano de obra o si nos vamos a un servicio como de una construcción, bueno, pues entonces pueden ser seguros, pueden ser algunos aspectos legales, pago a los subcontratistas, costos de financiamiento, en fin, todo ese tipo de costos adicionales son los que tenemos que considerar en la norma NIF de 2, ¿ok? Y bueno, pues prácticamente esta última slide hace mención a lo que ya mencionábamos, ¿no? Entonces simplemente vamos a ir llevando a resultados esos costos conforme vayamos cumpliendo con las obligaciones que tenemos con el cliente, ¿ok? Y bueno, con esto concluimos. Este, Dani, si tienes algún comentario y no sé si hay algún comentario adicional. No, 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 nada más si alguien tiene alguna duda o comentario, lo pueden escribir o ya sea que lo podamos ver ya de manera más personal en el área. El mensaje de este curso, pues como se pudieron dar cuenta, es que evalúen la importancia de la norma, que no solamente la dejemos, pues es lo que dice el libro y ya, pero pues en la práctica no se usa y que si estamos haciendo las cosas mal, bueno, pues que nos detengamos un poquito a ver en dónde estamos haciéndolo mal, que lo corrijamos, porque como se los mencionamos al principio, pues la norma no es nueva. Desde el 2018 se tuvo que haber aplicado y al día de hoy hay entidades que todavía no han mejorado o complementado todos estos procesos que nos dice la norma y que pues entonces eso indica que también tienen un aspecto financiero muy importante que tienen que corregir. Y ya no nos vamos al aspecto fiscal porque, bueno, también posiblemente si nosotros estamos evaluando mal los ingresos de forma financiera, imagínense también cómo estaría el aspecto fiscal, ¿no? Entonces, sí es un mensaje importante que les queremos transmitir a través de este curso y que le den la importancia que debe de ser y bueno, aún estamos a tiempo de poder corregir y el objetivo, acuérdense, de presentar la información financiera es la toma de decisiones para las empresas, ¿no? Entonces, si nos ayudan con sus comentarios. Muchas gracias. Dice Miguel Vázquez, una pregunta. Si se adquirió una obligación externa al contrato, por ejemplo, un préstamo, pero este es necesario para que mi compañía pueda cumplir lo pactado, el costo financiero se debe reconocer conforme se reconoce el ingreso del contrato o se reconoce de forma independiente. Tendremos que evaluar las condiciones particulares, pero al ser un contrato adicional en los que tú incurriste para poder ofrecer un servicio al cliente, porque tú te financiaste, porque no tenías la liquidez para poder otorgar el servicio al cliente, tenemos que evaluar si es un costo adicional en los que tú incurriste para poder ofrecer el servicio al cliente por la falta de liquidez o bien si simplemente es un contrato, un préstamo normal y entonces lo tendrás que evaluar de forma independiente, o registrar de forma independiente. También tenemos que evaluar si a lo mejor tú te financiaste para poder decir, voy a ofrecer una venta al cliente,
pero resulta que el cliente no te aceptó el servicio y mientras tú ya te quedaste con la droga o con el préstamo, entonces obviamente ese es un costo que se tiene que llevar directamente al estado de resultados. ¿Quedó claro, Miguel? ¿Alguien más? Bueno, pues si ya no tenemos comentarios adicionales, pues muchas gracias por su participación. Esperamos que les haya quedado por lo menos el mensaje de lo que es la norma y vamos a tomar asistencia. Ya no hay comentarios, ¿verdad, Daniel? No. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y excelente día.